Cuando volvimos, después de que se dieron cuenta de que se habían equivocado, dijeron que esas 2,000 personas estuvieron allí esperándonos. O sea, piensa, a Dios no le importó nada. Cuando hay una persona que reza, Él dice, hago esperar a 2,000, pero esa persona tiene fe y yo voy allí. Esto es maravilloso. Empower 2025, el año del entrenamiento y del fortalecimiento espiritual. Mi título de hoy es ¿Cómo revolucionar tu vida y ver cambios? ¿Quién quiere ver cambios concretos, fuertes, ese punto de inflexión? ¿Quién siente la necesidad? Porque a veces vivimos todos los días, tal vez incluso son bonitos, venimos a la iglesia, tenemos a Dios, pero ¿quién quisiera vivir algo así que te lleve más alto? Amén. ¿Quién dice? Me gustaría que sucediera algo que me empujara más alto porque tengo ganas de crecer, tengo ganas de ir más allá, tengo ganas de dar un paso diferente. Y quiero hablarles de algunos principios porque creo profundamente que la oración, estar con Dios, hablar con Dios, es la clave más grande para esto. Una vez tuvimos a un pastor, amigo nuestro, hace un mes estuve predicando en Brasil precisamente en su iglesia, el pastor Paolo Mazzoni, de una iglesia que se llama Centrale, tienen 20,000 personas, son muy grandes. Él también hizo una transmisión en vivo con nosotros, con los pastores, hace algún tiempo. Y este hombre, el pastor Mazzoni, su historia es muy bonita, porque él, que venía de esta iglesia bautista que existe desde hace más de 60 años, tenía esta iglesia, gente agradable, simpática, pero pequeña para ser una iglesia de 60 años. Siempre estaban cerca de 300 personas, a veces llegaban a 400 y luego volvían a bajar. Y él se sentía así, tuvo una crisis diciendo, Dios, ¿cómo es posible que en 60 años hayamos traído solo, o sea, tan pocas personas? Sobre todo considerando que en Brasil es un lugar donde él veía avivamiento a su alrededor y eso le provocó una gran crisis. Él es una persona que por carácter es muy tímida. ¿Quién sabe? Tal vez Dios no tenga problemas con los tímidos. Muy tímido, pero debido a su historia también muy inseguro. Sabemos que hay personas que son más seguras de sí mismas, ¿no? También por el trasfondo que han tenido, por la historia que han tenido con Dios, incluso antes de conocer a Dios, hay gente más segura y hay gente menos segura, ¿no? De todos modos, él es inseguro y se cuestionaba a sí mismo, porque la verdad, como hablamos de números la semana pasada, es que los hechos son nuestros amigos. Por lo tanto, no podemos decir que todo va bien cuando los hechos dicen que no va todo bien. Debemos ser sinceros y la sinceridad es el primer paso para cambiar. Y él, muy sincero, dijo, Señor, quizás no soy la persona adecuada para estar al frente de esta iglesia porque no quiero que la gente pague por mi inseguridad. No quiero que la gente pague por lo que soy. Yo, en fin, estoy desesperado. No sé cómo hacer para cambiar las cosas y no encontraba en sí mismo la capacidad de cambiarlas. Decía, pero ¿cómo hago? Estoy aquí, he aprendido así, no sé qué hacer. Y él nos contó, siempre lo cuenta porque es su historia de cambio, que tomó 40 días, se encerró en su oficina en la iglesia e hizo un ayuno y empezó a buscar a Dios cada día para decirle, dímelo. Si tú me dices que hay una persona mejor que yo, mira qué buen corazón, que hay una persona mejor que yo, que puede llevar lo que yo estoy llevando en mis manos mejor que yo haré el número 2, 3, 4, pero yo quiero ver tu reino crecer más allá de mí. Mira qué humildad, estoy dispuesto a dar un paso atrás para que alguien lo haga mejor que yo. Y después de estos 40 días, Dios le dio una estrategia y le dijo que debía empezar a seguir, a buscar esta estrategia con los pequeños grupos, lo que nosotros llamamos life group. En algunos lugares los llaman células. Y nada, él empezó a moverse y demás, a aprender a cambiar la estructura de su iglesia y un día también recibió una oración muy fuerte, profética, de una persona que le dijo, un ministro en estas conferencias que le dijo, Dios te ha visto, solo Dios podía saberlo porque no era algo público, entonces Dios te ha visto en tu búsqueda por el más y desde hoy el más está sobre ti.
Y es muy bonito porque él dice que más allá de la estrategia de haber pasado de 300 personas a 20,000 en pocos años, cuando comprendemos que cada persona en la iglesia puede ser un ministro, que cada grupo, cuando eres líder de un grupo, de un life group, es como ser el pastor de personas. Dios nos está diciendo, yo a partir de 12 generé el mundo, incluso nuestra iglesia comenzó en una casa. Y hoy tenemos muchas iglesias en todas partes, en varios lugares, incluso en el mundo. Es tu momento de creer que Dios a través de ti, no por tus capacidades, no, sino por sus capacidades en ti, puede hacer una revolución. Amén. Porque a veces nos detenemos ante nuestras propias capacidades. Cuando vas por fe y dices, quiero ser un recipiente vacío donde Dios pueda entrar, verás que Él usará incluso tu debilidad para impulsar a otros. Miren, el pastor Mazzoni hoy con su testimonio impulsa a muchas personas que son tímidas, que tenían miedo del púlpito, que tenían miedo de no orar bien porque dicen, si Dios pudo hacerlo con él, Dios podrá hacerlo conmigo. Pero el punto es que cuando él se propuso en su corazón entender y se apartó para Dios, algo sucedió. ¿A quién les recuerda en la Biblia un personaje? Que leyendo un libro, la Biblia dice que se propuso en su corazón entender y también él hizo un tiempo de ayuno y oración. ¿Quién se acuerda? Daniel. La Biblia nos dirá allí en Daniel 9, dice que Daniel hizo lo mismo. Él está leyendo el libro de Jeremías, que justamente habla de que un día Dios liberará a su pueblo. Ellos estaban cautivos en Babilonia, llevaban casi 70 años. Que ellos no estaban en la tierra de Israel, habían sido llevados por Nabucodonosor, y al leer el libro de Jeremías dijo, wow, o sea, un día Dios nos liberará, entonces seremos libres, como diciendo, nosotros cambiaremos la historia, cambiaremos el mundo, cambiaremos, wow, hay un cambio para mi pueblo. Y cuando él leyó, dijo, empezaré a orar, a ayunar, me apartaré para Dios para comprender. Y la Biblia dice que desde el primer día que él se propuso en su corazón entender, digan cómo es, desde el primer día, porque llega a él un ángel que se llama Gabriel y le dice, Daniel, desde el primer día que te propusiste en tu corazón entender, Dios envió un ángel. Y luego este ángel tardó 21 días en llegar hasta Daniel porque el diablo no quería que esto sucediera. Y la Biblia nos cuenta que allá en el cielo había una especie de guerra espiritual. Cuando nosotros comenzamos a orar, algo sucede en el cielo porque lo que se mueve en la tierra tiene efecto en el cielo. Amén. Mira, un ejemplo sencillo, la Biblia dice así, Pedro está diciendo, maridos, traten bien a sus esposas, porque si no las tratan con respeto, sus oraciones serán impedidas. ¿Dónde? En el cielo. Entonces está diciendo que un simple acto, esto también vale para la esposa, porque hay gente que piensa que solo el marido debe tratar bien a la esposa, también hay brujas por ahí, así no es solo, en todos lados vale para todos. No, porque la esposa quiere un marido romántico, santo, pero tú también debes ser santa, ¿no? Es como aquellos que dicen, los chicos que dicen, yo quiero un hombre de Dios, pero si tú no eres una mujer de Dios, ¿tú crees que un hombre de Dios ora para estar con una mujer que no es una mujer de Dios? Es obvio que no, así que si quieres un hombre de Dios, debe ser una mujer de Dios, porque un hombre de Dios querrá una mujer de Dios. Entonces, cuando eres una mujer de Dios, yo quiero un hombre de Dios. Amén. Y entonces, prácticamente, lo que tú haces aquí tiene efecto allá. También entendemos que cuando empezamos a orar, Dios envía a los ángeles a nuestro favor. Amén. ¿Alguna vez han escuchado historias donde alguien dice algo así como, mira, yo estaba en un tren y alguien me habló de Jesús? O bien, estaba lejos de Dios, conocí a esa persona en ese momento, en ese día, y hoy estoy en Jesús. Siempre hay alguien que está orando detrás de eso. Amén. Cuando tú estás orando, Dios está obrando. En Lucas capítulo 13 dice que cuando oramos, un poco como la intercesión, Dios trabaja alrededor de las circunstancias para llevarte delante de Dios. No quiere decir que, porque hay gente que piensa que en las circunstancias sucederá algo malo, así que vendré a Dios. No, hay gente que si les pasa algo malo se alejan aún más de Dios porque ya están enojados.
Hay personas que necesitan que les suceda algo maravilloso. Hay personas que necesitan recibir un portazo en la cara. Dios sabe cuál es tu necesidad. Esperemos que no sea la de recibir un portazo en la cara, ¿verdad? Porque llega. La oración lo mueve todo, amén. Lo mueve todo. Hace años estuve con la pastora Diana y con Andrea. Hace muchos años estuvimos en la Amazonía, en la iglesia de las Asambleas de Dios. Fue uno de nuestros primeros viajes. Todavía éramos 4 gatos en la iglesia internacional. Me habían invitado a predicar en esta iglesia enorme en Roraima, que era el estado de Brasil, donde había más indígenas, muy pobres, etcétera. Un senador de allí nos invitó, incluso nos pagó el pasaje, etcétera. Y nosotras, bueno, en fin, ellos nos daban citas. Una mañana nos dieron una cita, ellos tenían varios campus porque la gente allí iba a pie, etcétera. En fin, eran muy pobres y habían organizado una mañana. Esta era una iglesia muy grande, con varias iglesias repartidas, pequeñas y grandes, y nos habían organizado una mañana en la que yo tenía que ir a hablarle a unas 2,000 personas. De todos modos, había este señor que nos llevaba en ese calor que no puedo ni describir cómo era terrible. Siempre queríamos estar en el coche porque tenía aire acondicionado. Esperábamos que nos llevara a un... Y luego luego salíamos a esa playa infernal. Y este viene a buscarnos y nos dice, mira, ¿quieres ir a predicar a este lugar? Y digo, está bien, de todos modos él nos deja en ese lugar. Y nosotros decimos, qué raro, pero ¿estás seguro de que es este lugar? Porque él nos dice, es allí en una casa. Porque el día anterior recuerdo que el pastor me dijo, mira, habrá más o menos 2,000 personas. No caben 2,000 personas en una casa, ¿verdad? Y él nos dice, y le digo, ¿pero estás seguro? Sí, los vengo a buscar después. Así que nos dejó allí y aunque hubiéramos querido irnos, no podíamos, no sabíamos, no había celular, no había nada. No es que hubiera un celular para decir, oye, te has equivocado. Llegamos. Y encontramos, 6 ancianitas, 7, estoy exagerando, algunas viejecitas. Y digo, qué raro, me habían dicho 2,000 personas. Y nos encontramos con este grupo de señoras. Y cuando entro, una señora empieza a decir, gloria a Dios, lo sabía. Y nos cuenta que ella durante la noche se despierta para orar y le dice a Dios, claro que no es justo que lleguen los invitados a nuestra iglesia y ellos siempre los mandan a las iglesias grandes, ya sabes, 2,000 personas. Y dice, nosotras que somos un grupo de señoras que rezan, nunca tenemos invitados. Y habían orado, en este caso los invitados era yo. Una de ellas había orado toda la noche diciéndole a Dios, no es justo, yo quisiera que ellos estuvieran aquí. Gracias. En fin, de alguna manera el conductor no se sabe cómo ni cuándo se equivocó de lugar, era como no sé qué, el 2 nos llevó al 1 y nos encontramos con estos gigantes de la fe, porque cuando ellos nos contaban sus historias, mi hijo era un bandido, pero yo recé, yo salí de ahí diciendo, gracias Señor por haberme traído aquí para escuchar su predicación, ¿no? Y eso me enseñó mucho, porque dije, mira el poder de la oración. Yo me imagino a Dios enviando a sus ángeles, confundiendo al conductor, confundiendo los papeles, solo para responder a la oración de una señora anciana que dijo, no es justo un intercesor. Y Dios dijo, tienes razón, no es justo, te envío ayuda. Cuando regresamos, después de que se dieron cuenta de que se habían equivocado, dijeron que esas 2,000 personas estuvieron allí esperándonos. O sea, piensa, a Dios no le importó nada. Cuando hay una persona que ora, Él dice, hago esperar a 2,000, pero esa persona tiene fe y yo voy allí. Esto es maravilloso. Maravilloso. Esto nos enseña mucho sobre Dios. Cuando leo la Biblia y veo que tal vez a Dios no le interesa la apariencia. Algunas veces Él puso a Israel en situaciones terribles para salvar a un solo hombre. Mira la historia de Daniel. Dios podía decir, vamos Daniel, cubrimos tu pecado, así quedamos bien. No, Dios prefirió salvar a Daniel de sí mismo que perder la cara. A Dios no le importa perder el prestigio. Somos más importantes que todo lo que nos rodea. Amén. Pero me habló mucho y la oración me habla mucho, así que cuando deseas algo más, cuando quieres dar un paso más, Dios te llama a la intimidad. Dios te dice, quiero hacer algo más contigo, quiero llevarte a otro lugar.
pero debes tomarte el tiempo para escuchar cuáles son los siguientes pasos. A veces pensamos que el pastor siempre tiene que indicarnos los siguientes pasos. Sí, para la iglesia soy yo quien debe hacerlo. De hecho, eso es lo que he hecho, ¿no? Tomé estos 10 días de vacaciones para ayunar, para orar, para reescribir lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo que hiciera, para ver cómo llegar a los 5,000. Así que esa es mi función para la vida de la iglesia, pero para tu vida personal yo no puedo hacer esto por ti. Esto es algo que tú debes hacer por ti mismo. Tomar tu tiempo y decir, no, yo me levantaré antes, haré algo diferente porque necesito más de la presencia de Dios. Más, quiero que Dios me hable más y quiero darle más tiempo al Espíritu Santo para que me enseñe. Y por eso quiero hablar de una de las primeras claves que podemos usar para poder hacer esta revolución, cambiar, dar este salto de calidad, porque Dios siempre responderá cuando tú te propones en tu corazón entender. Pero a veces nosotros nos proponemos entender haciendo esto. Vamos y le preguntamos a todos, ¿tú qué piensas? Si vamos a preguntarle al psicólogo, al psiquiatra, al consejero, al pastor, ¿qué debo hacer? Claro, pero en algunos momentos de nuestra vida Dios no quiere hablar a través de los hombres. Dios quiere hablar contigo. Él ya no necesita a una persona entre Él y tú. Él te necesita a ti. La Biblia dice que hay un mediador entre nosotros y Andrea y es Jesucristo. No es el pastor, el cura, el primo, no es nadie más. Aunque las personas te pueden ayudar, tú puedes ir directamente a Dios y Él te escucha. Amén. Lo primero de lo que quiero hablarles es del poder del amanecer. Digan conmigo, el poder del amanecer. Mira este pasaje en Génesis 19, 27 y 29. Creo que es el primer pasaje en la Biblia que habla de alguien que se levanta temprano en la mañana para buscar a Dios. Dice, Abraham se levantó muy temprano en la mañana, digan conmigo, muy temprano en la mañana, y fue al lugar donde antes se había detenido delante del Señor. Y luego dice que miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la región de la llanura, y vio que subía humo de la tierra como el humo de un horno. Así fue, digan conmigo, así fue que Dios se acordó de Abraham. Así fue que Dios se acordó de Abraham. Así fue como, cuando él se levantó al amanecer para buscar a Dios, vio esta ciudad envuelta en humo y Dios se acordó de Abraham. Así fue, está relacionado con el pasaje anterior. Porque Abraham se levantó temprano para buscar a Dios, así fue que Dios se acordó de Abraham. Dios siempre responde cuando alguien lo está buscando. Amén. Y luego miremos en 1 de Timoteo 2:1 dice así, exhorto pues ante todo. ¿Cómo dice? Ante todo que hagamos súplicas, oraciones, intercesiones, acciones de gracias por todos los hombres. Luego Él dirá por los gobiernos, etcétera. Dios está diciendo ante todo, antes del desayuno, antes de saludar a alguien, antes de cualquier cosa, ora. En el libro de Proverbios dice así, maldito el hombre que saluda a otro por la mañana. ¿Alguna vez han leído esto? Que uno dice, Dios mío, ya no puedo saludar a nadie. ¿Por qué decía maldito el hombre que saluda a otro por la mañana? Porque estaba diciendo, antes de saludar a alguien debes estar conmigo. La primicia es para el Señor. Poner a Dios en primer lugar no es algo que dices con tu boca, es algo que haces con tu vida. Para mí, antes que cualquier cosa, digan, antes que cualquier cosa, mira el Salmo 119, 147. Me levanto antes del alba y clamo y espero en tu palabra. Mira Marcos 1, 35. Luego por la mañana, mientras todavía era de noche, digan, mientras todavía era de noche, Jesús se levantó, salió, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces la Biblia es muy precisa. Dios habría dicho, oró y ya está. Pero encontramos a Pedro, Pablo, Jesús, Abraham, de quienes la Biblia dice que se levantaban al alba antes del día, es decir, antes de que saliera el sol. Y él dice, ¿por qué? No puedo orar en cualquier lugar porque es el momento en que no hay distracciones. Cuando oras al mediodía, que tienes que trabajar entre una cosa y otra, mejor al mediodía que nunca. Pero es obvio que estás ahí diciendo, oh Dios, dentro de poco tengo que volver a trabajar, esta es mi pausa para el almuerzo. Si vas por la noche y dices, oh no, tengo que irme a la cama porque ya es muy tarde. Si es por la mañana y dices, oh Dios, pero tengo que ir a trabajar, por eso es el momento con menos distracciones.
No hay nada ahí, es antes de que salga el sol. La gente está durmiendo, así que no tengo que pensar en otra cosa y puedo concentrarme en Dios. Amén. Hay un poder en levantarse temprano. Sé que para algunos uno dice, no, ¿me vas a pedir también esto? Yo soy una persona nocturna. Lo que Dios te está diciendo es antes que nada, ¿cómo es? Antes que nada. Mira este pasaje hermoso. Proverbios 8:17. Amo, los que me aman y los que me buscan me encontrarán. Así que debemos saber que siempre que busquemos a Dios lo encontraremos. Dices que cada vez que busco a Dios lo encuentro. La otra cosa que debemos comprender es que cuando entramos en la presencia de Dios, aunque tu corazón esté cargado, hayan pasado cosas, no debes ante todo entrar en la presencia de Dios y decir, aquel me hizo esto, aquel no sé qué, el tribunal. Primero, honra al Señor. Mira lo que dice Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos puras, sin ira ni discusiones. Asegúrate de no ir delante de Dios enojado con todos. Y si lo estás antes de hacer esto, di cómo es antes de hacer esto. Agradece al Señor. El Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, celebradlo y bendecid su nombre. Así que aunque sé que cuando tenemos un problema con alguien, cuando no lo hemos perdonado, solo pensamos en eso. Empiezas casi a hablar de una cosa y te encuentras hablando solo con esa persona que no está presente. Sabes que nosotros tenemos discusiones, yo te digo esto y tú y decimos mil cosas. Asegúrate de que cuando estés orando, primero alaba a Dios. Luego también puedes decir, sabes Señor, está esto, pero nunca vayas delante de Dios a acusar a los demás. Ve delante de Dios diciendo también la verdad y diciendo quizás el problema está en mí. ¿Quién ha orado alguna vez diciendo quizás el problema está en mí? Porque tendemos a pensar que el problema siempre está fuera de nosotros y en los demás, ¿verdad? Amo este pasaje, Salmo 51:6, que dice así, pero tú deseas la verdad, que la verdad resida en lo íntimo. ¿Cómo dice? Dios desea que la verdad resida en lo íntimo. La mejor manera de sanar, de perdonar, es reflexionar. Señor, venir delante de Dios con sinceridad. Quizás me he enojado, estoy enojada con alguien, esto no me gusta, está bien, pero con la verdad, también tu verdad, es cierto, en fin, levanté la voz y podía no haberlo hecho, es cierto, esta persona ya me cae mal, es verdad. Mirando dentro de ti, pero sacando la verdad sin que llegue a los demás, simplemente con la verdad. Mira cómo continúa este pasaje, dice así, pero tú deseas que la verdad resida en lo más íntimo. Enséñame entonces la sabiduría en el secreto del corazón. Otra traducción, la traducción de la SEI Internacional, dice, pero tú, yo vengo con la verdad y tú enséñame la sabiduría en el secreto del corazón. Creo que cuando vamos delante de Dios con verdad, sin fingir, a mí ya me ha pasado de fingir, diciendo incluso, sabes Señor, yo no haría esto es injusto. Dios me ha dicho, ¿de verdad no lo harías? No, quizás yo también lo haría. Sí, yo amo a esa persona. No, no la amas. Si no la amo, quizás sería bueno que tú me ayudaras a amarla, porque a veces llegamos delante de Dios como si fuéramos todos santos y debemos ser muy sinceros, esto es verdad. No, pero sabes que no vengo, no rezo, Señor, porque tú sabes cuánto tengo que hacer. No es mejor llegar delante de Dios y decir, mira, yo sé que le predico a todos que tú eres lo primero, pero la verdad no es así. Porque yo pongo todo delante de ti y tal vez voy a rezar en la noche así. Buenas noches, Jesús. La verdad libera, ¿cómo es la verdad? Libera, pero la verdad me enseña la sabiduría en lo secreto del corazón. Otra cosa importante, ponle todo el corazón. ¿Cómo es? Todo el corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de nuestro espíritu, de nuestra voluntad. Poner todo el corazón significa todo el corazón. Ah, pastor, pero cuando yo oro me desconcentro, se me viene todo a la mente. De hecho, primero el horario es importante y luego ten un cuadernito al lado, si se te ocurre pagar esa cuenta, tú escribes pagar esa cuenta. Porque cuando estás en silencio, obviamente entre tu cerebro y el diablo intentarán distraerte, pero nosotros debemos estar concentrados ahí. Mira lo que dice Jeremías 29:13-14.
Me buscaréis y me encontraréis porque me buscaréis con... No ores porque el pastor Roslin dice que debes orar. No ores solo para cumplir con la tarea. La tarea. Hay creyentes que hacen la tarea, han dicho que orar 1 hora al día es bueno. Aquí están. Sí, la disciplina es importante. No oras solo cuando tienes ganas, oras porque oras. Es muy difícil llegar a ese tiempo de oración. ¿Quién sabe que es difícil? ¿Quién sabe que sucede de todo para distraerte de ese tiempo? El diablo sabe que cuando oras el mundo espiritual cambia. El diablo sabe que cuando oras las circunstancias cambian. El diablo lo sabe y entonces hará de todo para que no ores, de todo para que no vengas a la iglesia, de todo para separarte de las personas que amas, de todo. Pero nosotros sabemos que a veces nuestra decisión de estar delante de Dios es importante, pero no digas, voy allí solo para cumplir con la tarea. Di, Señor, aunque sea difícil para mí, yo vengo aquí para honrarte. Digan conmigo, yo voy para honrarlo. ¿Pero te ha pasado que has ido a alguna fiesta para honrar a alguien y no tenías ganas de ir? ¿Quién ha ido alguna vez a una boda justo en ese momento en que no tenías la menor gana de ir pensando, Dios se va a comer todo el día y luego tengo que llevar cosas, luego tengo que hacer esto y además tengo que hacer un regalo? Abramos un paréntesis sobre el regalo. Abramos este paréntesis. Entonces, por educación, cuando vas a una boda en Italia, porque en otros países el regalo puede ser incluso una botella de agua, lo saben, ¿no? Luego hacen una lista de frutos secos. En Italia, donde hay una cultura de la generosidad, hay un precio, entonces va desde 110, lo sé porque soy pastor, va desde 110 euros hasta incluso 250 por una cena, depende de dónde la persona, en fin, se case, etcétera. Generalmente los chicos, especialmente los chicos, se casan, pero la gente que se casa imagina que el regalo que les darán es pagar su cena. ¿Sabías que esto ocurre en Italia? Entonces, si piensas, me voy a casar, imaginemos que son 2 chicos jóvenes, algunos de ellos tienen familias ricas, así que estás más relajado, pero imaginemos 2 chicos jóvenes que no tienen una familia rica detrás de ellos. Si dices que vas y en tu familia son 6 y les das 100 euros de regalo, en realidad les estás regalando una deuda, no un regalo. Más bien deberías decirles con calma, mira, voy a la ceremonia, no te preocupes en absoluto, les das un fuerte abrazo, así los estás ayudando de verdad. Amén. Porque es una falta de educación ir a una boda siendo 20 y hacer una ofrenda como si fuera una sola persona. Ah, pero yo no tengo dinero. No, ve a la ceremonia es más importante que el banquete. Sé que esto es una herejía decir esto en Italia, pero lo diré. La ceremonia es más importante que la cena. Díganlo conmigo, la ceremonia es más importante que la cena. Les digo esto porque a veces hay algunos chicos que se han casado y se han encontrado con 10,000 euros de deudas. Porque la gente fue allí, llevó a la tía, al primo, en casa también estaba mi madre, hasta el perro de la familia estaba. Y así es, no es así en todo el mundo, pero así es en Italia. Entonces, cuando no podemos, somos muchos y es complicado hacer un regalo así. Tú dices, mira, vamos a la ceremonia porque es lo más importante. Es un momento en el que no podemos. Sé sinceros y luego la persona te dice, no te preocupes, tenemos padres ricos que nos han cubierto todo, ¿tú ven? Si no, tú vienes a honrarlos en la ceremonia. Amén.